Esto es independientemente de nuestra actividad docente, profesional, esto lo hacemos pues, por el cariño que tenemos a la sociedad española y antes. En nuestro trabajo podemos aportar datos a la industria, pues todos contentos, ¿no? Esa es la idea. Como decía Juan, después de ver la parte más de tendencias generales del mercado, esta introducción, voy a pasar yo a comentar cuáles son los principales datos que hemos ido recogiendo en este observatorio, la cuarta edición de este observatorio. Bien, es verdad que todos los datos extendidos están en el resumen ejecutivo que os hemos facilitado y que además luego, posteriormente, la idea es también un volumen mucho más extenso con todo el análisis, porque trabajar con fuentes secundarias conlleva mucho análisis y, como también ha comentado Juan, pues al final te encuentras diferentes tipos de fuentes y hay que tratar un poco de cotejar cada una de ellas. En este sentido, quería empezar con una afirmación que ya llevamos diciendo durante los 4 años que estamos elaborando este observatorio, y es la afirmación correspondiente a que el sector todavía sigue careciendo de datos homogéneos, ¿no? Hay muchas lagunas de información todavía, y esto pues, no nos permite profundizar con el nivel deseado en lo que es el análisis del mercado. Bien, es cierto que para poder hacer este observatorio pues, tendemos a las fuentes reconocidas y aceptadas por el mercado. Ahí tenemos, las citamos: ICOADEX, ARCE, IAB, el Código Nacional de Actividades Económicas, el propio Instituto Nacional de Estadística, el Directorio de Empresas, la encuesta de población activa, la Contabilidad Nacional, más luego estudios e investigaciones más concretas, pues también de organismos, de asociaciones y de empresas de investigación que todos manejamos, y que eso es lo que nos da un poco de seriedad y coherencia y de profundidad a este observatorio por 4 años consecutivo. Sobre esto también, antes de ofreceros los datos, comentar que la falta de profundidad quizá, o el detalle que hubiéramos querido, es por el propio contexto de cambio del mercado, ¿no? Desde cambios en el mercado, desde el ámbito de la digitalización, desde disciplinas que se están ampliando mucho más hacia, como por ejemplo el marketing relacional, el caso del marketing directo, cambios de las metodologías, hay diferentes fuentes, cada una de ellas utiliza su metodología propia. Esto hace también, pues, los datos no son coincidentes en muchas ocasiones, y luego evidentemente que no tenemos todos los datos disponibles que nos gustaría, y un ejemplo yo creo muy claro es precisamente que pasa en el lado del sector profesional, que tiene que ver con los anunciantes, ¿no? Eso no se contabiliza, no se contabiliza la gente que está trabajando en el ámbito de los anunciantes en áreas como la comunicación comercial y la publicidad, sí en el lado de las agencias, en el lado de proveedores, pero no en este otro lado. Por lo tanto, al final lo que vamos a ofrecer son fotos parciales dentro de lo que es el sector, pero bueno, vamos a intentar llegar a estas fotos. Y otra nota metodológica, antes de entrar en el detalle de los datos, es durante estos 4 años atrás hemos ido manteniendo cada uno de los datos con sus bases para que no haya distorsiones en cada uno de estos datos, pero en esta última edición hemos vuelto a recoger la evolución de estos 4 años, actualizando cada uno de estos datos a las bases nuevas. Por lo tanto, si vamos a observatorios de años anteriores, comprobaremos que algunos de los datos no coinciden. ¿Por qué? Porque hemos actualizado la base en función del último dato, y por lo tanto hemos hecho esa revisión respecto a los años anteriores. Pues bien, empezamos con el primer dato importante, que es saber lo que la comunicación comercial y la actividad publicitaria contribuye al desarrollo de la economía. Si nos vamos al dato de la repercusión directa de la inversión, y para ello tomamos la inversión recogida, la inversión total estimada por ICOADEX, hablamos de un 1,07% que contribuye la actividad publicitaria, lo que es la inversión, al desarrollo de la economía. Pero si a este dato lo cualificamos y añadimos lo que se llama la inversión agregada, es decir, si añadimos la masa salarial, este porcentaje se incrementa, estamos teniendo en cuenta la masa salarial, y por lo tanto la contribución de la comunicación comercial y de la actividad publicitaria a la economía de nuestro país es de un 1,35%. Esto supone 0,03 puntos porcentuales por encima de la contribución del año pasado, del año anterior, y si lo comparamos con el total sector servicios, estamos hablando de un 0,04 puntos porcentuales más. Aquí hay que advertir una cosa importante a la hora de editar este observatorio,
y es que precisamente el impacto que está teniendo la actividad publicitaria sobre el Producto Interior Bruto se ha hecho también con una base actualizada. ¿A qué me estoy refiriendo? Mientras que en años anteriores, y por eso si lo comparamos con los años anteriores, no, el dato no es igual, en años anteriores estábamos controlando la masa salarial, la que nos ofrecía el Instituto Nacional de Estadística, que se refería al total servicios. Este año, por fin, y es una buena noticia, por parte del INE, podemos tener la masa salarial exclusiva del sector publicitario. Por lo tanto, lo hemos incorporado y la inversión agregada pasaría a ser ese 1,35% que os acabo de comentar. Si esto lo analizamos con profundidad, de todo este 1,35% es positivo, porque evidentemente se ha incrementado el impacto que tiene sobre el Producto Interior Bruto, pero no es del todo completo, es decir, no se está contabilizando, como os comentaba anteriormente, pues muchas más actividades que tienen que ver con la comunicación comercial, pues por ejemplo del lado de los anunciantes. Por lo tanto, si seguramente incluyésemos ese dato, pues este porcentaje sería mayor. Pero de momento es el único que tenemos y es el que nos puede dar la foto fija de cómo está contribuyendo la actividad publicitaria a la economía. Este dato supone pues, que ha incidido una determinada repercusión salarial, ha incrementado también el personal ocupado y el mantenimiento de la inversión publicitaria. Esos tres hechos han contribuido precisamente a que se mejore el peso de la actividad publicitaria en el PIB español. Si contextualizamos este dato a nivel ya externo, a nivel internacional, podemos ir a las estimaciones realizadas por otras fuentes, en este caso la fuente de Deloitte, a partir de un estudio encargado por la Federación Mundial de Anunciantes. Bien es cierto que esta estimación se realiza, Deloitte la realiza para la Asociación Mundial de Anunciantes en base a 35 países, no es total, no es toda la economía mundial, pero sí que nos sitúa y nos puede comparar, ¿no? Este dato que ofrecíamos antes del 1,35% lo comparamos con esta estimación que se realiza a nivel internacional y estaríamos hablando de una contribución de la actividad publicitaria a la economía en un 6,97%. Es verdad que el indicador no es igual, porque en este caso se está teniendo en cuenta la repercusión a nivel directo, es decir, la inversión, pero también la repercusión a nivel indirecto, es decir, no solo la pura inversión y los salarios, sino también toda la cadena de valor, todas las actividades de la cadena de valor, y también se incluye el índice inducido, ¿no? Aquí estamos hablando del volumen de gasto incurrido por parte de todos los trabajadores del sector. Pues si eso lo extrapolamos al ámbito español y utilizando la misma formulación que realiza Deloitte para estos 35 países, estamos hablando de que cada euro invertido, haciendo una estimación, en nuestro país supone en torno al 7,4% de retorno sobre la economía. Pero teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de la repercusión a nivel directo, indirecto e inducido. Si solamente nos quedamos con la directa y la indirecta, estaríamos hablando del 3,6%, que equivaldría a 43.100 millones de euros. Continuamos con el análisis del impacto económico. Y otro dato importante a considerar es precisamente conocer cómo ha evolucionado el sector a nivel del número de empresas. Al irnos al INE, el desglose que hace de la actividad publicitaria la hace del siguiente modo. Un 60% de las empresas son agencias de medios, contabiliza un 10% empresas de servicios plenos de publicidad, un 6% empresas de creación y diseño publicitario, un 5,5% empresas de marketing directo y el porcentaje restante otras empresas. Pues bien, este desglose que os acabo de mencionar no refleja exactamente cómo es la complejidad estructural de nuestro mercado. Hablamos de muchas más tipologías de empresas, ¿de acuerdo? Pero son los datos que disponemos. Hay otro tipo de divisiones que podríamos llevar a cabo, pero no están cuantificadas. Si nos vamos solamente a lo que es el volumen empresarial de la actividad publicitaria, olvidándonos estas tipologías y nos quedamos únicamente con el código 7311 y el código 7312 del código de empresas, hablamos de un volumen total de empresas de publicidad de 38.463 empresas. Es un volumen
positivo respecto al año anterior, ya que estamos ante un incremento del 1,9%, lo que supone 543 empresas más. Si lo desglosamos de manera concreta, los dos códigos que os acabo de mencionar, en el caso de las agencias de publicidad, son las que representan el mayor volumen, 25.145 empresas censadas en el año 2017, 30 menos respecto al 2016, y las que sí se incrementan precisamente son los servicios de representación a medios, que pasan de 12.745 a 13.318, es decir, 573 empresas más. Si hacemos el histórico de los 4 últimos años, pues podemos hablar de un crecimiento consecutivo en lo que es el tejido empresarial de la publicidad en nuestro país. Hablando de empresas, esto genera empleo y precisamente veamos cómo ha evolucionado el empleo en el sector. Cuando hablamos de empleo tomamos 3 medidas fundamentales, que así las determina el INE, las personas activas en publicidad, el personal ocupado y los asalariados. Bien, si empezamos con el primer punto, es decir, los activos, en el capítulo de publicidad y estudios de mercado, así es el código que se recoge en la encuesta de población activa, hablamos de que la publicidad es una actividad económica que aglutina a 112.600 personas activas en 2017. Esto representa un 0,5% más, un 0,5% del total de la población activa y comparado con el año anterior un 8,9% más. Dentro de esta población activa, si nos fijamos en el dato de población ocupada, hablamos también de una evolución positiva respecto al año anterior y se pasa de 90.000 empleados a 99.900 ocupados. Por lo tanto, hablamos de un incremento del 11% de personal ocupado en el sector publicitario. Y si ya nos vamos finalmente a los asalariados, en este caso no hablamos de un crecimiento positivo, al revés, hablamos de una disminución, mientras que los activos y ocupados crecen, los asalariados, con 72.300 asalariados directos, estamos hablando de un descenso del 0,4%. Pero volviendo a la introducción que os hacía, tenemos que observar que cuando hablamos de personal ocupado, esos 99.900 que vemos en la gráfica, está considerándose tanto los empleados no remunerados, es decir, propietarios que trabajan activamente en una empresa, como los empleados asalariados. Y que si le añadiéramos a este dato de ocupados la existencia del resto de profesionales, ¿de acuerdo? Es decir, todas las personas que trabajan en la comisión, todos los profesionales libres ligados a lo que es un contrato mercantil, tipo freelance, y que esto no se recoge desde el INE, pues los datos de ocupación y empleo serían muchísimo mayores a los que estamos ofreciendo en esta diapositiva, ¿de acuerdo? A nivel de género, por daros también en lo que está en el informe, por daros el dato, la tendencia cambia en el 2017 respecto a años anteriores. Por el porcentaje de hombres es mayor tanto en personal activo, es decir, 53,6% de hombres frente a 46,4% de mujeres, y también en ocupados. El porcentaje es mayor en hombres, ha cambiado la tendencia, 52,6% hombres frente a 47,4% mujeres. Sin embargo, en asalariados no. En asalariados sigue teniendo mucha más presencia las mujeres, 54% frente a 46% de hombres. Y hablando de empleo, y lo comentaba Juan Benavides en la introducción, el empleo desde un punto de vista cuantitativo serían estos datos, pero si nos vamos a un punto de vista un poco más cualitativo, estamos hablando de que hablar de empleo significa a día de hoy indudablemente hablar también de la aparición de nuevos perfiles profesionales. Y esto hay que tenerlo en cuenta, se incorpora este año en el observatorio, frente a los observatorios anteriores, qué está pasando con los nuevos perfiles profesionales. Es verdad que los perfiles profesionales no siempre quedan claros, van surgiendo muy deprisa en función también de los cambios tan rápidos del mercado, pero hay que tenerlos en cuenta y más sobre todo los que nos dedicamos también al aspecto formativo para cómo ir adaptando la parte de formación a todos estos nuevos perfiles laborales. Hablamos de perfiles laborales que tienen que ver fundamentalmente con el ámbito de la tecnología y con el ámbito de la digitalización.
Si nos vamos a fuentes como INESDI, que va sacando diferentes estudios sobre los perfiles laborales en estos ámbitos, podemos agruparlos en 4 ejes: el eje de la estrategia digital, el del marketing digital, el de la comunicación digital y el del social. Según INESDI, el Digital Marketing Manager pasa a ser ahora mismo la profesión más demandada en los últimos años, seguida del Community Manager y en tercer lugar del Digital Account Manager. Pero en el último estudio de INESDI nos ha parecido curioso incorporarlo al observatorio, como aparecen nuevos perfiles como el Digital Designer y el Digital Communication Manager. ¿Y por qué nos ha parecido curioso y lo hemos incorporado al observatorio? Porque estamos hablando de perfiles que ya existían en el campo de la comunicación comercial convencional y que ahora se están trasladando al ámbito de la comunicación digital. Podríamos resumir, por lo tanto, todos estos nuevos perfiles en base a 3 áreas: el área de contenidos, el área de gestión y el área de análisis, independientemente de las etiquetas que vayamos poniendo a cada uno de ellos, porque como bien ha afirmado también Juan Benavides, pues todo está bastante hibridado ahora mismo y determinar concretamente las funciones de cada uno de ellos se hace complicado. Hablando de perfiles, pues nos tenemos que ir a las bases. ¿Y las bases quiénes son? Los estudiantes, ¿no? Los futuros perfiles profesionales van a ser estos estudiantes. ¿Cómo ha evolucionado la población que estudia, en este caso, carreras relacionadas con marketing y la publicidad? Aquí hay que hablar que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en las estadísticas de las enseñanzas universitarias, aglutina bajo el mismo epígrafe, el epígrafe 414, tanto a estudiantes de publicidad como a estudiantes de marketing. Y aquí hay una observación que ya detectamos el año pasado y que en este año ya lo hemos puesto por escrito porque nos parece bastante importante, y es que a partir del 2015-2016 los estudiantes de publicidad pasan de capítulo, pertenecían al capítulo de Ciencias Sociales dentro de lo que es la estadística de enseñanzas universitarias, y han pasado al capítulo de Negocios, Administración y Derecho, adaptando el Ministerio sus códigos a la clasificación internacional universitaria. Por lo tanto, se están yendo hacia el ámbito más de la empresa. Pues bien, si nos vamos al número de alumnos, teniendo en cuenta enseñanzas oficiales, no contabilizamos nunca en ninguno de los observatorios anteriores todas las enseñanzas no oficiales, y que es bastante importante conseguir ese dato, pero no se dispone. Toda la formación de las asociaciones, de otros organismos, de organizaciones que tienen que ver con la creatividad, con la planificación de medios, todo eso no se puede contabilizar porque no existe esa estadística. Si nos vamos solamente a las oficiales, lo que es la enseñanza oficial, y al último dato disponible, al curso académico 2016-2017, estamos hablando de un total de 25.995 alumnos matriculados en grado. Supone un incremento este dato del 3,9% respecto al año anterior, respecto al curso académico anterior. Este dato lo podemos desglosar si hablamos de enseñanza pública o enseñanza privada. El 78,1% del alumnado pertenece a enseñanza pública y el 21,9% a enseñanza privada. Si nos vamos a los alumnos, no hemos incorporado la diapositiva, pero aparece en el resumen, a los alumnos de posgrado oficial, y aquí sí que también hay un dato importante que no se puede contabilizar: todos los alumnos que están cursando títulos que no son oficiales, es decir, todo lo que es la enseñanza propia, en muchas escuelas de negocios, eso no está contabilizado. Si nos vamos a la de ministerio, pues evidentemente el número de alumnos es menor al alumno de grado. Hablamos de 2.723 estudiantes en másteres oficiales. El dato importante, más que el número, es saber que se ha incrementado respecto al año anterior un 23,4% de alumnos que pasan a cursar másteres oficiales. Desde el primer curso que recogemos, 2013 al 2014, se ha duplicado el número de alumnos que estudian másteres oficiales. Y en este caso, el peso es mayor en las privadas, un 51,1% frente al 48,9% de las públicas. Bien, pues una vez visto el impacto económico y el impacto social, terminamos este capítulo de datos ofreciendo ya el análisis microeconómico de la actividad publicitaria. Y para hablar del análisis microeconómico nos tenemos que ir a todos los índices que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, que son bastante amplios y aparecen en el resumen ejecutivo.
Pero nos quedamos con el más importante, que es el índice de la cifra de negocio. Esto nos da también cuenta de cómo está saneada o no saneada la industria, ¿no? Este índice es un índice a corto plazo, mide, en este caso, el sector de la publicidad y estudios de mercado, desde el punto de vista de los importes facturados por las empresas que prestan servicios de publicidad y estudios de mercado, y los resultados se presentan siempre de manera de índice para poder compararlo con el año base del 2015. Pues bien, la media del índice anual para el 2017 en las actividades del sector publicitario de las empresas dedicadas a la publicidad ha sido de 113,13 frente al 104,12 del año anterior. Hablamos de un índice que ha crecido un 8,7%, es decir, que los importes facturados han crecido. Esto nos da cuenta, evidentemente, también del crecimiento económico de las empresas. Además, debemos destacar que el índice para el sector publicitario y de estudios de mercado, así es como se recoge, es mayor que el índice obtenido en el conjunto del sector servicios. Es decir, estamos hablando de 2,46 puntos por encima del sector servicios. Y añadimos que también el índice de cifra de negocio en publicidad de estudios de mercado es mayor que en otros sectores de la economía, como puede ser la hostelería, que es 112, por ejemplo, comercio, que es 110, transporte y almacenamiento, que es 108, o información y comunicaciones, que también es 108. Por lo tanto, nos sitúa por encima de otros sectores empresariales. Si no vamos a índice y vamos a datos absolutos, el volumen de negocio lo obtenemos de la encuesta anual de servicios y se ha cifrado en el año 2017 en 17.220,6 millones de euros. Es el último dato disponible. Una cifra que representa un 3,7% más respecto al volumen de negocio del sector publicitario del año anterior. Por lo tanto, volvemos a hablar de un crecimiento en la actividad económica de las empresas dedicadas a la publicidad. Por último, terminamos este análisis micro también hablando una nota de la condición jurídica de las empresas. El 94% del sector está compuesto por sociedades limitadas y personas físicas. Sociedades limitadas 18.341, personas físicas 17.695. Sociedades anónimas 706 y el resto de empresas 1.821. Decir también que el 98,5% de las empresas publicitarias en nuestro país, último dato disponible, cuenta con menos de 20 asalariados, quedando el 1,5% restante a agencias o empresas que superan los 20 empleados. Y para cerrar el ámbito de los datos, hacemos también referencia a la inversión publicitaria, que es lo que ha pasado en el último año. Para ello, la primera nota que debemos tener en cuenta es que tenemos diferentes fuentes oficiales en el sector, cada una de ellas con su propia metodología, y por lo tanto, cada dato, como vamos a ver, es diferente. Aún así, poner de relieve lo que hemos encontrado este año en el observatorio, y a medida que se vuelve más complejo el mercado, esto afecta también a cómo controlar la inversión, ¿no? Los acuerdos, las negociaciones no sujetas a tarifas, la contratación por bloques, la compra programática, los descuentos por volumen, pues cada vez hace más difícil la medición de este indicador. La primera fuente que citamos es Infoadex. Hablamos de una inversión total realizada en medios convencionales que ascendió a 6.931 millones de euros frente a los 5.355 millones del año anterior, es decir, un 2,3% más en medios convencionales, y en medios no convencionales hablamos de 6.931 millones frente a los 6.832 del año anterior, es decir, un 1,4% más. Si sumamos ambos medios, hablamos de una inversión total de 12.287 millones, que supone un crecimiento en la inversión publicitaria del 1,8%. Si nos vamos a la comparativa con Arce, son metodologías diferentes, hablamos de diferencias, evidentemente, en los datos, en torno a cerca de 2.000 millones. En el caso de Arce, hablamos en medios convencionales de una inversión de 4.486 millones, en
el estudio de IOSPED, ¿vale? Frente a los 4.399 millones del año anterior. Por último, también ofrecemos los datos recogidos por la IAB para cada uno de los medios convencionales. Y aquí hablamos que de la televisión sigue siendo el medio de mayor inversión, 2.143 millones de euros, creciendo un 0,9% respecto al ejercicio del año 2016, y seguido, y ahí está el dato importante, la evolución positiva del digital, que pasa de los 1.565 millones a los 1.708 millones, es decir, un incremento del 9,1% de la inversión. ¿Quiénes son los sectores fundamentales de anunciantes que están yendo a digital? Pues según la IAB, fundamentalmente el sector de automoción, 505 millones, en segundo lugar distribución y restauración, 478,7 millones, y en tercer lugar finanzas, 411,3 millones. Estos son a grosso modo lo que son los principales datos microeconómicos y de impacto económico de la actividad publicitaria en nuestro país. Como comentábamos en el resumen, aparecen todos los datos más extendidos con las comparativas de los 4 años. Cerramos con una serie de tendencias observadas también en el observatorio, y para ello vuelvo a dar la palabra a Juan Velázquez.